50 o 60%, entonces no sería llamativo especular con que tenemos 200.000 casos por día, ni un nivel de fallecimiento que, si bien es menor que lo que vimos en la ola de junio, gracias a las vacunas, es un nivel importante, porque estamos promediando en los últimos días 200 fallecimientos. Hay un programa de vacunación que avanzó mucho, falta acelerar lo que es las terceras dosis, que son muy útiles, y los cuidados realmente es nuestro punto flojo porque los tenemos muy descuidados. El dato alentador que hay que ver si ratificamos ese dato es que en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires hay cierta estabilidad, y en Córdoba, que es donde primero picó Omicron, hay un descenso de un 20-30% en el número de casos. Veremos si eso es un preludio a un descenso más generalizado en los próximos días o no. Tenemos que seguir los datos. Ahora, sí, doctor. Sí, Jorge, Claudio Sin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Jorge, a mí me sigue molestando esta historia de fondo, de no publicar, de no desagregar la cantidad de casos y la cantidad de muertos por indicándonos o contándonos cuántos están vacunados, cuántos no, cuántos con una dosis, cuántos con una segunda dosis, cuántos con una tercera, porque eso sería quizás un argumento, o podría constituir un argumento muy contundente para convencer a la gente a que se acerque a la vacunación, a los vacunatorios o al lugar donde corresponda, como para acceder a la vacuna. Pero como no se desagrega, te pregunto, ¿vos tenés alguna información acerca de estos 100.000 casos de hoy, sí, o estos 260 muertos? ¿Cuántos están vacunados, cuántos no, cuántos con una dosis, 2 o 3? Mira, no sé. Por los comentarios que yo hablé en su momento con gente tanto de ciudad como de nación, obviamente, de acuerdo a lo esperado, hay una muy fuerte protección en los vacunados, pero particularmente la data no la tengo porque no se informa oficialmente y yo no participo de los grupos de gestión en ningún ámbito. Ahora, interesante, esos datos no los tengo y no han sido publicados. Sería muy bueno que se publiquen, que se comuniquen oficialmente. Lo que sí tenemos son datos del reporte del CDC en los Estados Unidos, y lo que demuestran es básicamente, que vos también los debes tener, Claudio, sí, lo que con el esquema... los tenés. Con el esquema de 2 dosis, la verdad que el nivel de protección es de 20 veces, entre 15 y 20 veces frente al no vacunado. Es decir, que el vacunado con 2 dosis está 20 veces protegido, claro, y con 3 dosis 80. Pasa entre 80 o 90 veces. Sí, así es, compartimos los mismos datos. Sí, absolutamente. Sí, la verdad, Jorge, es una pena que no podamos contarle a la gente cómo funciona eso en Argentina, porque la información debe estar en algún lado, seguramente habrá que recopilarla y dársela a la gente. Vuelvo a repetir, está claro que las vacunas protegen, y 3 protegen de manera casi como con variantes anteriores, mientras que con 2 vacunas disminuye un poco. Pero el tema es, yo conozco gente internada hoy, te cuento, hay 836.000 casos activos en Argentina, no internados, por supuesto, pero hay 840.000 argentinos que hoy sufren la enfermedad. Multiplica esa cantidad por 4 contactos estrechos en las últimas 48 horas anteriores a haberse enterado que estaban enfermos, y tenés casi 4 millones de personas en Argentina, 10% de la población, que hoy o cursa, claro, o es contacto estrecho. Mucha gente. Por eso uno conoce a gente que ya está internada, en terapia, contactos estrechos en cantidades, ¿no? No, coincido con vos. Es decir, en todos los lugares donde ha picado tanto la ola, realmente, si yo tomo cualquier país de Europa que tiene un 50% más de población promedio que nosotros, sí, Francia, Alemania, etcétera, ellos están también en 200, 300 fallecidos diarios, que sigue siendo un número alto. Claro, fíjate que hay siempre un desfasaje entre el pico de contagios y cuando empezamos a ver aumento de internación en terapia intensiva, 15 que lo estamos días, viendo, 3 semanas, sí, claro, sí, tal cual, claro. ¿Me permite que escuchemos a la ministra Bisotti claro, para compartir la última información que justamente dijo sobre qué estamos transitando en este momento con respecto a la pandemia en la Argentina? A ver. El área más densamente poblada es la región centro, y vemos que posiblemente esté transitando el pico. El número total de casos del país tendría que empezar a descender con esta velocidad más rápida que en las olas anteriores por las características del virus. Así que siempre depende de más factores, pero realmente lo que vemos es que se desaceleró el aumento, digamos. Según la ministra, estamos a punto de descender. No sé qué opina. Doctor Sin, doctor Hefner. Jorge, por favor. Sí, mira, yo creo que vamos a ir a un descenso. Pasa que estamos en un punto muy alto, muy alto. Entonces el problema es con qué dinámica baja.
Porque si yo tomo, por ejemplo, Reino Unido, bajó un 30 o un 40%. Pero si yo tomo, por ejemplo, una ciudad como Londres, bajó un 30% y en las últimas semanas se estabilizó. No bajó como en Sudáfrica, o no bajó incluso como Escocia. Entonces, con qué celeridad baja va a ser muy importante monitorearlo. Y nosotros, en el escenario de lo que son reuniones masivas que siguen planteándose, vacaciones, costa, etcétera, yo creo que en un poquito traccionamos a que la pendiente de descenso penosamente no sea como todos queremos. Estamos en un plató muy arriba, tenemos que seguir a ver cómo decae. No tengo la garantía de que decaiga rápidamente como en Sudáfrica, claro. Ojalá me equivoque. Yo agregaría esto que, por supuesto, postura o posición con la cual coincido, la de Jorge, agregaría que le pediría casi de rodillas a la ministra que trate de mantener, si es posible, ministra, mantener una cantidad de testeos estable todos los días para poder evaluar realmente este descenso que usted menciona, que seguramente va a ocurrir, porque en algún momento los casos empiezan a disminuir. Ahora, yo tengo este problema. Me gustaría tener una variable estabilizada, estable, congelada, la de los testeos. Hagamos 200.000 testeos por día, eventualmente, claro. Y entonces sabemos si la baja es o no, o está condicionada o no a la cantidad Porque de eso testeos que depende de hacemos. la política, ¿no? Por eso. Del gobierno, justamente. Y la segunda cosa que quería contar es, estas comparaciones que hace Jorge, que yo hago también casi a diario, tienen que ver con países que están en otra época del año, Ajá. que están en invierno. Claro. Por ende, la circulación es mucho mayor. Si nosotros a esta altura del año, en pleno verano, podemos compararnos con ciudades como Londres, razón, o compararnos con países como, no sé, como Gran Bretaña, realmente estamos complicados, porque nadie sabe, nadie puede decirme, y ahí va la pregunta para Jorge, ¿qué va a ocurrir con la Argentina en marzo? Doctor. Es una buena pregunta. La respuesta nuevamente la ubicamos en el campo de que no tenemos certezas. Hay certezas y hay opiniones. Yo tengo la opinión realmente que con el nivel impresionante de personas que se están infectando, más el porcentaje de personas vacunadas, yo realmente apuesto que haya un descenso. No me parece que sea un descenso tan abrupto como el que vimos en Sudáfrica. Va a ser un descenso más lento. Y hay una asignatura pendiente que estos días, Claudio, vos los debés manejar por las consultas que llegan. Una persona, supongamos que Omicron es la última variante. Ojalá que sea así, la quinta y última variante de preocupación. Es factible que no lo sea. Hay reinfecciones con Omicron, que ahora se está hablando. Hay reinfecciones, bueno, en principio uno pensaría que no en el corto plazo, pero tenemos que también estudiar bien esto, porque en Europa se están reportando infecciones que no saben, como no se secuencia todo, no saben si siempre es por Omicron o no. Es una asignatura pendiente que tenemos. Yo creo que vamos a ir a un descenso. Me preocupa que sea un descenso relativo y que luego se estabilice en un nivel alto. Ahora, Jorge, yo tengo una pregunta más, que es, el doctor Singh habla de establecer una variable que, desde el punto de vista de la gestión médica, es posible, la cantidad de testeos. Por otro lado, se habla, y no hay duda, en la cantidad de vacunación que debe aumentar también a diario, porque es una carrera justamente en ese sentido. ¿Qué otra política para usted debería hacerse para evitar que los contagios aumenten y, por supuesto, las muertes? Por fuera de lo que es vacunación y tener elementos para sacar una fotografía, son los cuidados. Yo entiendo, digamos, nadie está hablando de una fase 1 en absoluto, no está planteado, nadie está hablando hoy por hoy que en la segunda o tercera de febrero no se inicia la escolaridad con presencialidad full, eso está garantido. Ahora, yo insistiría mucho en lo que es uso de barbijo y distanciamiento social. Eso que realmente lo estamos haciendo poco. E insistiría en hacer una campaña de comunicación demostrando los trabajos que indican claramente que es muy, muy importante usar el barbijo. Un barbijo bueno, un barbijo tricapa, o no usarlo o usarlo mal, marca un sesgo muy diferente en el manejo de los números. Agrego, totalmente de acuerdo, por supuesto, agrego esto que me parece que es interesante también. Voy a tomar el punto de las reinfecciones que mencionaba Jorge hace un segundo. Miren, está claro que Omicron puede reinfectar a una persona que tuvo COVID por variante Delta. Esto está demostrado. Ahora, lo que plantea Jorge es que Omicron puede reinfectar a una persona que tuvo Omicron. Claro. Y esto sí es complicado,
porque no podemos garantizar, salvo vía la vacunación, realmente un escudo de protección particular, porque Omicron tiene estas características. Y me parece que eso, y Jorge es inmunólogo, lo sabe mejor que nadie, tiene que ver con situaciones que todavía no podemos explicar con claridad porque son individuales. Habrá que analizar cada individuo que se reinfecta, Omicron, a ver qué pasa. O aparecen infecciones combinadas, ¿no? Gripe más Omicron. Empiezan a aparecer estas cosas que no tuvimos en cuenta. Tenemos que ver si realmente hay reinfección Omicron por Omicron. No lo sabemos, no. Es una hipótesis posible, algunos la están sosteniendo, y vos fijate que en Dinamarca se expandió una subvariante de Omicron que da cuenta del 40% de los infectados, es decir, necesitamos estudiar más, digamos. Por eso no está mal trabajar sobre la certeza de que esto va a una disminución sustantiva de casos, que reproducimos lo de Sudáfrica, ojalá que así sea, pero tenemos una alta chance que la baja sea más moderada y que surjan nuevas complicaciones. Esperemos que no sea así. Hay un debate en el gobierno sobre el tema de la vacunación obligatoria, sí o no. Goyan habló sobre los médicos y las vacunas. Lo escuchamos. Hay de todo, mire, hay de todo. Hay de todo, hay una cuestión ideológica seguramente sí, pero hay de todo, a veces hay desinformación. Y también hay que decirlo, nosotros tenemos en la Argentina médicos antivacunas que han fallecido lamentablemente. Nosotros en los hospitales de la provincia de Buenos Aires tenemos lamentablemente casos de médicos antivacunas que fallecieron de COVID cuando todo el resto de su equipo están perfectamente bien de salud y ninguno padeció una forma grave porque se vacunaron, y los que no se vacunaron fallecieron. No tenemos uno, muchos casos. Doctor, ambos, ¿no? Jorge y por supuesto Claudio. No, evidentemente debe haber un grupo. Yo creo que es un grupo, por lo menos por la experiencia con los cuales nosotros trabajamos, que son un conjunto de 5 o 6 de los grandes hospitales. Existe un grupo. Es un grupo muy minoritario dentro del plantel de los médicos. Existen algunos, pero yo diría que son realmente muy poquitos, y me consta que por lo menos en un par de casos les ha ido muy mal con el manejo de su propia infección. Sí, estamos de acuerdo. Por supuesto que médicos antivacuna hay, así como hay gente que digamos, está en la misma línea de pensamiento. Empieza a aparecer en Estados Unidos una corriente bastante ruidosa de gente, médicos antivacunas, con un lema que indica: dejen a los médicos ser médicos, y que decidan ellos, y que el bien individual está por encima del bien colectivo. Y esto me parece que distorsiona o intenta distorsionar un poco la historia de la protección que generan las vacunas, lo cual realmente es casi un pecado capital en una pandemia, ¿no? Y escuchemos a Eric Clapton que dijo esto, miren, polémica, declaraciones de, bueno, el genial Eric Clapton afirmó que los vacunados contra el COVID-19 están bajo hipnosis masiva. Bueno, que toque bien la guitarra y componga buenas canciones no significa que no sea un tonto en biología. Claramente es un tonto en biología. Lamento decir esto de alguien que admiro también, pero una cosa es que yo admire su condición de cantautor, y otra cosa es que acepte las estupideces que está diciendo en términos biológicos. Esto es, coincido totalmente, Claudio. Ahora, hay una corriente, claramente, ahora de líderes de la música, de las artes, incluso hasta de la ciencia, vimos recién médicos que están en contra de algo que salva vidas de las personas. Por eso somos tal vez enfáticos en reiterar el concepto. Jorge. No, yo creo que sí, totalmente, y creo que no hay que cansarse. Uno a veces le parece que está hablando de más porque pasa repitiendo una y otra vez. Pero la semana pasada yo planteé un debate casual, porque la verdad que me pararon en la calle de un grupo de gente joven, distintos profesionales que eran antivacunas. Y el problema que se presentó básicamente, que yo le dije, bueno, vamos a charlarlo. Incluso los podía invitar a la facultad a charlarlo, a la facultad de medicina. Pero necesito que me pasen algún documento que soporte las bases. Entonces, yo le puedo pasar todos los papers de Lancet, de New England, pero necesito que ellos me pasen algo, porque si no son comentarios que, bueno, aunque estén vacunados, bueno, no están tales documentos. Entonces, con este núcleo duro, que afortunadamente en la Argentina es un grupo reducido, por eso estamos llegando al 90% con una sola dosis, muy difícil establecer un diálogo constructivo.
Doctor, Sí, ¿algo para agregar? claramente el diálogo es solo ideológico y cuando se trata de concepciones estrictamente ideológicas y no sustentadas en la evidencia, comienzan a caer las chances de discutir, porque tanto Jorge como yo discutimos con la evidencia en la mano. Evidencia que puede ser discutida también, puede ser cuestionada, obviamente. Es una vacuna que fue aprobada en un marco particular de emergencia. Todo esto lo sabemos y lo sostenemos. Ahora, les pido a los que sostienen una posición antivacunas que traigan los argumentos o que nos den herramientas diferentes. Claro. Porque vamos a ver, tomando zinc 30 miligramos por día, no sé, Jorge es inmunólogo y me podrá corregir, no creo que se salve mucha gente, podrán salvar chicos de la India, no, pero si no, todo el mundo tenemos, hablo de zinc, Z-I-N-C, no el doctor Zinc. Correcto. Así que quiero aclarar esto, 30 miligramos por día ayudarán seguramente algo, o tomar vitamina D ayuda muchísimo, esto no hay, pero no es el estímulo que genera una vacuna, ¿no? Claro, claro. Ciencia versus creencias, Hefner. ¿Un último concepto? No, yo insistiría mucho en el asunto en dos aristas. Uno, que este grupo reducido que no se está vacunando, jóvenes que no están completando la vacunación, una invitación muy amigable, realmente a que la completen por ellos y por todo el grupo que los rodea. Y después, en la medida de lo posible, volver a ciertos cuidados que no son tan molestos, uso de barbijos, distanciamiento social, muy importante. Última pregunta de mi parte, Jorge, porque otro tema que me preocupa desde abril del 2020, tiene que ver con la ivermectina. Yo no tengo ningún problema contra la ivermectina, no tengo ninguna posición tomada contra la ivermectina, todo lo contrario. La estuve analizando, buscando información, entrevistando gente que usó ivermectina en distintos países del mundo. En Colombia, en Venezuela, en países donde habitualmente, Perú, donde habitualmente se utiliza. Conclusiones concretas no hay. Pero ahora aparece otra vez, una corriente que habla de prevención con ivermectina. Y cada vez que aparece esta gente, yo les pido por favor que me manden información y mandan anécdotas, no estadísticas. Entonces, digo, está bien, supongamos que acepte como una evidencia parcial una anécdota, algo que le pasó a fulano, no a la gente en general. Díganme en qué dosis toman la ivermectina como una estrategia de prevención. Y empiezan a aparecer 50 posiciones diferentes. Quiero que Jorge, por favor, me cuente qué piensa él sobre ivermectina preventiva. No, coincido con vos. Primero, no hay ningún estudio randomizado, doble ciego, de los serios que marcan pautas de conducta que indique que la ivermectina en el tratamiento es realmente efectiva. Primer asunto. Segundo, vos sabés, Claudio, que la ivermectina en ciertas dosis también media efectos tóxicos, hepatotóxicos, etc. Y ahora plantearlo como medida preventiva sin ningún estudio riguroso, yo creo que es irresponsable. Creo que realmente que es irresponsable. Doctor Hefner, muchas gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Seguramente, Claudio, vamos a seguir porque usted trae estudios. Sí, una cosa más quiero contar.